Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente sobre el tema reflejar a Cristo. Y veremos hoy cómo esto requiere que nosotros vivamos dependiendo completamente del Señor, llenos de su Espíritu. Vamos a comenzar con una oración para pedirle a Dios que nos guíe y así poder meditar en su enseñanza. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, mi Dios, porque tú en tu palabra nos dejaste descrito, Señor, aquello que es tu voluntad para nuestras vidas, ese anhelo que tú tienes, mi Dios, de que seamos embajadores tuyos, instrumentos tuyos, para que demos testimonio, Señor, de tu obra redentora. Ayúdanos, pues, Padre, a comprender que esto requiere, mi Dios, que dependamos de ti, que vivamos llenos de ti. Guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como hemos estado viendo en esta serie de estudios, en la que pues realmente abordamos el tema meditando en esa necesidad que nosotros tenemos de que Cristo sea el que usa nuestras vidas para su gloria, que realmente la vida de Cristo se manifieste en la vida de los creyentes, de sus hijos. Estamos ahora viendo este aspecto como reflejar a Cristo. Y hemos hablado de varias cosas que nos llevan a reflejar a Cristo. Pero debemos reconocer que ninguno de nosotros es capaz de hacerlo, que Dios sabe que nosotros no somos capaces. Y es por eso que Él hizo algo maravilloso. Cuando venimos a sus pies, Él nos dio un nuevo nacimiento y nos dio una nueva naturaleza. Hizo de nosotros nuevas criaturas. ¿Cómo lo hizo? Bueno, si nosotros vamos a Tito, en el capítulo 3 de Tito, nosotros leemos acerca de esta regeneración. En Tito, capítulo 3, leemos lo siguiente. En el versículo 5 y 6 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Nos dio una nueva vida, una nueva naturaleza a través de su Espíritu. Él nos hizo nacer de nuevo, puso su Espíritu en nosotros y nos hizo entonces nuevas criaturas. Pero no solamente el Espíritu de Dios es las arras del Espíritu, como también leemos en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, sino que realmente es el medio por el cual nosotros podemos vivir para Cristo y relacionarnos con Él. La persona del Espíritu es Cristo mismo morando en nosotros, y a través de esa intimidad con Él podemos permitirle que moldee nuestras vidas para reflejar a Cristo. Esto todo porque debemos contemplar la necesidad con la cual empezamos esta serie de estudios. Nuestro anhelo es que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Hay una gran necesidad y vamos a regresar a esos dos versículos que vimos al principio, Ezequiel capítulo 22, en el versículo 30, leemos lo siguiente: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Esta es una afirmación muy triste, como vimos en su momento, que Dios hacía al pueblo de Israel. Pero creo que no es distinto el tiempo en el que nosotros vivimos, un tiempo en el que Dios está llamando hombres fieles que sean idóneos para llevar su mensaje, para transmitir la enseñanza, pero que el cristianismo se ha dormido, se ha llenado de mucha mundanalidad y ha dejado que lastimosamente los principios y objetivos del mundo pues también lleguen a ser los suyos. Hemos perdido de vista que estamos acá para ser testigos de Cristo, para que la vida de Cristo sea realmente la que se refleja en nosotros,
realmente que Cristo viva nuestras vidas. El otro versículo que tomamos y en el cual estamos meditando es 2 de Timoteo, en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, en el versículo 2. Y en este versículo nosotros leemos lo siguiente, 2 de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 2. Leemos así: Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios anhela que cada uno de nosotros, aquellos que estamos en Cristo, y esto se refiere a todos los hijos de Dios, aquellos que hemos venido a Cristo a través de la fe, podamos nosotros estar en este grupo, creyentes, hijos de Dios, llamados a ser idóneos, llamados a transmitir el mensaje del Señor, a vivir con fidelidad a Él. Definitivamente que el reflejar a Cristo requiere que Cristo sea el que vive en nuestras vidas. Nosotros no somos capaces de imitar su fruto. La vida cristiana no es una vida en fuerzas humanas, es una vida sobrenatural que debe vivirse basada en el poder del Espíritu de Dios que mora en el corazón de cada creyente. Es por eso que la necesidad, como hoy veremos, es que nosotros seamos llenos del Espíritu. A través de las Escrituras Dios nos enseña este principio y veremos 3 aspectos necesarios para esto. Vamos primero a Efesios, en el capítulo 5 de Efesios. Aquí encontramos esta afirmación del Señor. Efesios, en el capítulo 5, vamos a leer el versículo 18, donde el Señor nos dice lo siguiente: No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu es la vida de Cristo controlando nuestras vidas. Hay mucha confusión en cuanto a esto, pero debemos tener simplemente claridad. Cristo mora en nosotros en la persona de su Espíritu, y es a través de su Espíritu que Él se revela en nuestras vidas, que se forma en nuestras vidas. Es a través de la naturaleza divina del Señor, el Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente, que el creyente puede reflejar a Cristo. Pero nuestra necesidad es reconocer que también tenemos esa naturaleza carnal en nosotros. Y vamos a vernos enfrentados muchas veces en esta lucha. ¿Quién toma control? ¿Quién gobierna nuestras vidas? ¿A quién estamos reflejando? ¿Estamos reflejando a Cristo o estamos nosotros viviendo nuestra vida y reflejando esa naturaleza carnal que tenemos? La gran diferencia será el testimonio vivo de Cristo delante de aquellos que no le conocen o un tropiezo delante de aquellos que no conocen a Cristo. Es por eso que debemos entender, no es posible reflejar a Cristo si no es el mismo Cristo quien nos lleva a hacerlo. Y esto requiere que Él tenga control de nuestras vidas por medio de su Espíritu que mora en nosotros. La única manera de reflejar a Cristo es que Él viva nuestras vidas, no que nosotros nos esforcemos en cumplir ciertos aspectos o normas de una vida religiosa. Definitivamente que Dios anhela que sea Él el que se manifiesta. Vamos a otro versículo que nos ayuda a comprender este principio en Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas. El Señor nos dice lo siguiente por medio del apóstol Pablo. Dice acá, Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer acá el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Nosotros debemos reconocer esta condición. La carne se va a oponer a las cosas de Dios. El Espíritu de Dios quiere guiarnos a vivir conforme a Cristo, es decir, reflejando a Cristo. Y es aquí en donde nosotros debemos meditar en una enseñanza como esta. ¿Cómo puedo yo vivir en la carne? Bueno, pues simplemente no debo hacer nada. Yo ya vivo en la carne, es mi naturaleza. ¿Cómo puedo yo vivir en el Espíritu? Bueno, lo que necesito es meditar en los principios que en la palabra de Dios Él me ha dejado. Evidentemente no es algo que yo voy a alcanzar por medio de mi esfuerzo. Es algo que Cristo puede hacer en su gracia en mi vida. Yo debo permitírselo, yo debo buscarle. Y vamos a hablar de 3 cosas que Dios nos dice en su palabra, que son necesarias para andar en el Espíritu. Nuevamente debemos reconocer que el mérito es de Cristo. Él es el único que puede formarse en nuestras vidas y es a Él a quien debemos glorificar. Sin embargo, Dios nos enseña en su palabra estos principios. Vamos al primero en Efesios capítulo 4. En el versículo 30, Él nos dice de una forma muy sencilla lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra contristar significa producir ese dolor, es decir, no hagan que el Espíritu de Dios se contriste dentro de ustedes, se duela. Esto hace que entonces pierda su influencia, no hay plenitud, no hay libertad.
¿Cómo contristamos el Espíritu de Dios? Sencillamente a través del pecado. Cuando nosotros retenemos el pecado en nuestras vidas, contristamos al Espíritu y no le permitimos entonces a Cristo manifestarse en nuestras vidas. Nuevamente yo quiero hacer énfasis en esto. En medio de un tiempo en donde se le rinde culto al Espíritu Santo más como un tipo de espiritismo, como lo que realmente Dios nos dice en su palabra, debemos entender que tenemos un Dios trino y ese Dios trino incluye a la persona del Espíritu Santo. Y Dios nos dijo claramente en Juan capítulo 16 cómo obraría el Espíritu Santo en nuestro corazón. Juan capítulo 16, leamos acá en el versículo 12, dice, el Señor Jesucristo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, este es el Espíritu de Dios, el que viene al corazón de todo aquel que le abre su corazón a Cristo a través de la fe, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Les leí Juan 16, 13 y 14. Lo que nosotros tenemos aquí es muy claro. Si nosotros contristamos el Espíritu de Dios, es producir un profundo dolor en el corazón de Dios. Es nuevamente menospreciar al Señor con nuestro pecado. El Espíritu entonces se contrista y no puede formar la vida de Cristo en nosotros. No puede revelarnos aquellas cosas que pertenecen al Señor. No puede llevar a cabo toda esa obra maravillosa transformando nuestras vidas si está contristado. Nosotros leemos este mandamiento de una forma negativa, es decir, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Pero podemos entenderlo también de una forma positiva si comprendemos que el pecado retenido en nuestras vidas es lo que contrista al Espíritu de Dios. Y ese mandato entonces sería: confiesa en su pecado. Vamos a 1 de Juan, capítulo 1, donde nosotros tenemos este versículo maravilloso que alienta tanto el corazón de los creyentes hoy. 1 de Juan, capítulo 1, en el versículo 9 nosotros leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa confesión de nuestros pecados significa estar de acuerdo con Dios. Homologeo podría ser el término griego de donde viene, y lo que significa es decir lo mismo que el Señor dice. ¿A qué se refiere esto? Es reconocer: Señor, yo estoy equivocado, tú estás en lo cierto. Pero no solamente reconocer, sino también dejar que el Señor entonces ajuste mi vida a lo que Él dice en su palabra. La confesión es la clave para mantener la comunión. Esa confesión definitivamente conlleva un arrepentimiento, porque un arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio de mente. Eso es lo que un arrepentimiento significa. Y cuando el Señor trae a nuestras vidas esa convicción de pecado y nosotros confesamos nuestro pecado, lo que le estamos diciendo: Señor, es: yo quiero que mi vida esté ajustada a lo que tú dices en tu palabra. Ese cambio de dirección definitivamente es un arrepentimiento genuino. Por eso debemos entenderlo. Cuando nosotros pecamos deliberadamente, cuando nosotros retenemos el pecado, el Espíritu se contrista. ¿Qué necesitamos? Necesitamos reconocer nuestra falta, volver con todo nuestro corazón al Señor y confesar nuestro pecado. Esto requiere acción, requiere que nosotros reconozcamos y nos volvamos al Señor. No es el hecho de volvernos al Señor el que nos gana su perdón, entendamos que no. Su perdón lo ganamos porque Cristo murió en la cruz por nosotros y cuando Él derramó su sangre, Él murió por todos nuestros pecados. Pero debemos reconocer, cuando nosotros pecamos, ahora estando en Cristo, esto interrumpe la comunión, contrista el Espíritu y nuestra necesidad es reconocer nuestra falta, confesar nuestro pecado y volvernos al Señor en arrepentimiento. Creo que un ejemplo muy gráfico para poder comprenderlo, vamos a leerlo en Lucas capítulo 15, es aquella parábola conocida como el Hijo Pródigo, que más bien debería llamarse el Padre Amoroso, pero vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 15. Fíjense lo que este hombre reconoció. Y vamos a leer desde el versículo 17. Ya está viviendo en desdicha debido a su pecado. Y dice entonces: y volviendo en sí. Esto quiere decir que reconoce, se da cuenta, abre sus ojos. ¿Qué estoy haciendo? Y entonces dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto es una confesión.
Él se da cuenta que su pecado le ha separado de la comunión, y al separarse de la comunión le hace perder todos los privilegios que como hijo él tiene al lado del Padre. Al perder la comunión, él también está perdiendo las promesas y está perdiendo todo aquello que significa vivir en la presencia de su Padre. Esto es lo que pasa cuando nosotros pecamos. El espíritu se contrista. Imaginen ustedes el corazón de este padre al ver a su hijo apartarse con tanto dinero que le dio para vivir perdidamente y destruir su propia vida. Creo que ningún padre estaría feliz de ver a su hijo perderse. Bueno, el sentir de contristar el espíritu es muy similar a lo que nosotros comprendemos cuando el Señor Jesucristo oró allá en Getsemaní, sabiendo que el pecado de cada uno de nosotros sería cargado sobre sus hombros. Él agonizaba e incluso dice que sus gotas de sudor eran como grandes gotas de sangre. La agonía que el pecado produce en el corazón de Dios es lo que producimos nosotros cuando pecamos y retenemos ese pecado y contristamos al Espíritu. Pero estamos hablando de la confesión y el arrepentimiento. Este hombre reacciona y entonces dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí hay una confesión, un reconocimiento de su falta, pero él no se queda lamentándose en medio del chiquero de los cerdos comiendo las algarrobas y diciendo: yo he pecado, Señor. No, él se levanta y vuelve a su padre. Ahora, ¿qué bases tiene para regresar al Padre? Él ha echado a perder todo, le ha ofendido, ha pisoteado el nombre del Padre, le ha menospreciado, pero él no va a echar mano de sus virtudes o de su restitución. Él va a echar mano de la gracia de Dios. Y es lo que nosotros debemos aprender a echar. Él dice en el versículo 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Qué hubo? Hubo alegría, hubo gozo, pero por sobre todas las cosas, misericordia y gracia. No le dio lo que merecía, tuvo misericordia de él. Todo lo contrario, le dio lo que él no merecía, le extendió su gracia sobre él. Esto es lo que el creyente recibe cuando se vuelve al Señor a través de Jesucristo. Es lo que nosotros encontramos cuando confesamos nuestro pecado, como vemos el ejemplo de este hombre, y en arrepentimiento nos volvemos al Padre, no buscando nosotros ganarnos su perdón, sino simplemente apelando a su misericordia y a su gracia. Ambas son posibles a través del derramamiento de sangre que Cristo hizo en nuestro favor en la cruz. Es por eso que el Padre nos recibe, nos acepta y se goza en que volvamos a Él. Dense cuenta lo que volvió a suceder. Hubo comunión nuevamente. El Hijo regresó a la presencia del Padre. Nuevamente todos los privilegios que había perdido fueron restituidos. Él recibió un anillo, recibió una ropa nueva, recibió calzado nuevo y hubo un banquete. Todo aquello que él había perdido debido a su pecado, al alejarse del Padre, ahora lo tiene porque ha vuelto a la presencia del Padre. Me parece que es un ejemplo muy claro, muy sencillo que el Señor Jesucristo nos dio acerca de este tema que estamos viendo. ¿Cómo podía el Hijo reflejar a su Padre viviendo en medio de los cerdos y comiendo algarrobas? Pero ahora que ha vuelto a la comunión, entonces Él puede reflejar lo que su Padre significa o representa. Lo mismo pasa en nuestras vidas, y esto no tiene nada que ver con riquezas o anillos de oro, tiene que ver con una vida de santidad, tiene que ver con una vida plena, una vida de gozo y de paz, de fruto del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Ese es el anhelo de Dios, que nosotros reflejemos esa vida plena que Cristo vino a derramar. El Señor Jesucristo dijo allá en Juan capítulo 10, en el versículo 10, lo siguiente. Él dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto no significa que no habrán momentos difíciles. No significa que la vida cristiana será una vida sencilla y sin ninguna complicación. Todo lo contrario, debemos entender que el mismo Señor nos dice en Juan capítulo 16, versículos 33, en el mundo tendréis aflicción. Pero debemos reconocer que en su gracia y en su poder nosotros podemos vivir en el fruto del Espíritu, y eso es lo que nos lleva a apropiar esa victoria. Él añade en este versículo: pero confiad, y he vencido al mundo. Podemos vivir vidas victoriosas aún en medio de un mundo perdido, en medio de un mundo lleno de aflicciones. Cristo puede llevarnos a una vida plena,
Por eso es que necesitamos andar en el Espíritu, solamente así reflejaremos a Cristo. Y nuestra primera necesidad, como vemos, es confesar todo pecado, es no contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual hemos sido sellados el día que venimos a Cristo. Esto requiere entonces que no retengamos nuestro pecado, todo lo contrario, que lo confesemos cuando el Señor nos lo muestra. La base de nuestro perdón es solamente la obra redentora de Cristo. Solamente seremos restablecidos a la comunión por la misericordia y gracia de Dios, pero Él lo hará y podremos nuevamente recuperar esa posición de comunión y vivir entonces disfrutando de sus promesas y del privilegio de ser un hijo de Dios. Nuevamente quiero pedirles que no pongan sus ojos en lo terrenal. Hoy estamos llenos de muchas enseñanzas falsas que tienen como sinónimo de la vida espiritual firme las riquezas o las posesiones terrenales. No hay enseñanza más contraria a la palabra de Dios que esto, pero nosotros debemos reconocer que lo que Dios anhela es una vida plena en el corazón, en el Espíritu de Dios. Él hará su voluntad con cada uno de sus hijos. Y para aquel que Dios lo desea, le permitirá alcanzar ciertas cosas materiales, y para el que no, Dios sabrá lo que hace con cada uno. Pero el contentamiento y el gozo y la paz en el corazón vienen a través del Espíritu de Dios, cuando vivimos en esa plenitud. Esto no significa que Dios no sea fiel con sus hijos, Él lo es, pero debemos darle la medida correcta a las promesas de Dios en la palabra y debemos comprender a lo que el Señor se refiere. Bueno, entonces lo primero que debemos entender es que si anhelamos reflejar a Cristo, hemos de andar o de vivir llenos del Espíritu. Y para vivir llenos del Espíritu no podemos retener el pecado. No voluntariamente, no conscientemente. Necesitamos reconocer el principio. El pecado contrista al Espíritu. Y si Dios me muestra mi pecado, es para que yo lo confiese y me vuelva al Señor con todo mi corazón. Un hombre fiel que es apto para enseñar a otro, no puede vivir reteniendo su pecado, porque entonces el Espíritu de Dios no tendrá libertad y no hará otra cosa más que transmitir palabras vacías de enseñanzas humanas. Así es como la religión se crea. Bueno, quisiera que fuéramos a Proverbios 28, versículo 13. Este proverbio nos presenta también este principio y dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No podemos engañar a Dios. Solamente nos engañaríamos a nosotros mismos si estamos conscientes que retenemos nuestro pecado y pretendemos entonces vivir llenos del Espíritu. No debemos contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual hemos sido sellados. Esto es lo que el Señor nos enseña en esta primera parte de nuestro estudio. Bueno, pero no solamente nos dice esto, yo quisiera que viéramos un segundo aspecto, y este segundo aspecto está en 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 19. El Señor nos da un principio muy sencillo, pero fundamental para aquel que quiere andar en el Espíritu. Dice: no apaguéis al Espíritu. Esto es diferente a contristarlo. Contristarlo significa producir ese profundo dolor en el corazón de Dios. Esto termina o detiene la influencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Nos priva de la comunión con el Señor. Por sobre todas las cosas, nos priva de esa comunión y por lo tanto Cristo ya no puede reflejarse. ¿Cómo podemos reflejar a Cristo si no vivimos en comunión con Él? Bueno, ahora tenemos: no apaguéis al Espíritu. ¿Qué significa apagar el Espíritu? Bueno, que esa influencia del Señor, esa dirección del Señor, todo aquello que el Espíritu de Dios hace en nuestras vidas, empieza a disminuir. El Espíritu de Dios no sale de nosotros, es la enseñanza que nosotros tenemos con toda claridad. Vamos a Efesios capítulo 1, les había mencionado este versículo, aunque no lo leímos. Efesios capítulo 1, vamos a leer acá el versículo 13 y el 14, para que entendamos bien. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y entonces agrega que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios nos dio su Espíritu como una promesa, es decir, como una señal de que Él cumple su palabra. ¿Cumple Dios su palabra? Por supuesto que Dios cumple su palabra. Y para que nosotros sepamos que Él un día va a tomar nuestras vidas y nos va a llevar a su presencia y nos transformará para estar en su presencia, Él nos dio su Espíritu. Eso es lo que arras significa.
una señal, una muestra, un don que asegura que la persona cumplirá sus promesas. Y lo que nosotros tenemos acá es que el Espíritu Santo es las arras que Dios nos dio para que sepamos que Él cumple su palabra. Es por eso que Él no quita el Espíritu de Dios. Si lo quitara, entonces Él estaría fallando a su palabra, y Él no hace eso. Además, debemos entender que Cristo nos redime, nos compra con su sangre. Él, a través del Espíritu, nos hace nacer de nuevo. Venimos a ser hechos hijos de Dios, como Juan 1:12 lo dice, y no podemos ser separados de Él, como Juan 10 lo afirma. Él lo dijo de una forma muy clara y sencilla, allá en Juan capítulo 10, versículo 27, «Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Así es que estamos seguros en Cristo, pero debemos entender que el pecado contrista al Espíritu y podemos apagar el Espíritu. Ahora, si el pecado es lo que contrista el Espíritu, ¿qué hace que el Espíritu se apague? Bueno, es bien sencillo comprender cuando a la luz de la palabra nosotros meditamos en ello. Y así como pusimos un aspecto positivo a no contristar el Espíritu, que sería confiesa todos tus pecados, aquellos que el Señor te está mostrando, ¿sí? También podemos poner un aspecto positivo a no apaguéis el Espíritu. Y esto sería, sométete a la voluntad de Dios. Eso es lo que necesitamos. Nosotros apagamos el Espíritu cuando le decimos que no al Señor, cuando resistimos su voluntad o nos resistimos a su voluntad, cuando nosotros nos empeñamos en hacer nuestra propia voluntad. Y es que debemos entender, regresemos a Gálatas capítulo 5, debemos entender que una cosa nos priva de la otra. Veamos lo que dice el versículo 16 y 17, lo habíamos leído antes, dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Cuando nosotros nos oponemos a la voluntad de Dios, nosotros estamos apagando el Espíritu. Y si nosotros persistimos en ello, la influencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas disminuirá. Y hay circunstancias que han llevado a creyentes a apagar de tal manera el Espíritu de Dios en sus vidas que incluso pueden llegar a vivir como que Cristo no estuviera presente. Por supuesto que esto no es la voluntad de Dios. Y esto trae tremendas consecuencias. La primera es una vida de desdicha. Pero el Señor tratará con sus hijos. Él disciplinará y corregirá conforme a su voluntad. Lo que nosotros debemos entender es que Él nos llama a someternos a su voluntad. Vamos a ir a Lucas, capítulo 9 de Lucas. Y leamos acá estos versículos tan claros, tan sencillos que pueden llegar a ser. Lucas capítulo 9, versículos 23 al 24. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. El Señor nos dice con toda claridad, niéguese a sí mismo, es decir, dígase que no a sí mismo. Es la única manera en la que nosotros podremos entonces decirle sí al Señor. Ahora, yo quiero que comprendamos que esto no es una motivación personal para hacerlo, porque yo no tengo la capacidad de hacer esto. Es a través de la comunión con el Señor, del compañerismo con el Señor, a través de meditar en su palabra, de buscar su dirección, que Él va produciendo ese anhelo en mi corazón y entonces yo puedo llegar a vivir buscando, deseando su voluntad. Es Él el que lo produce. Si nosotros vamos a Filipenses y leemos acá en el capítulo 2 de Filipenses, un versículo sencillo nuevamente, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios lo produce, Él es el que lo hace. Ese sometimiento de nuestra voluntad al Señor es vital para que entonces la dirección del Espíritu de Dios esté ahí. No hacerlo puede terminar apagando el Espíritu. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero con cosas tan sencillas como lo que Dios pone en nuestra mente y corazón en algún momento, deberías de leer la Biblia. Es un buen momento para orar, o quizá busca a tal persona para Cristo. Y nos resistimos, por una u otra razón. A veces tenemos miles de pretextos para resistirnos a esa dirección del Señor. Y no nos confundamos, la carne nunca nos llevará a rendirnos a Cristo. Si nosotros nos negamos, estamos diciéndole que no al Señor. Y el peligro es apagar el Espíritu.
Creo que uno de los ejemplos más hermosos que tenemos del sometimiento de la voluntad al Padre es en la vida de nuestro mismo Señor Jesucristo. Y para esto vamos a leer aquí en Filipenses 2. Ya estamos en Filipenses 2. Ahora vamos a leer desde el versículo 5, en donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo. El pasaje está hablando de la obediencia que el Señor tuvo al Padre, es decir, cómo Él se sometió, porque estimó a nosotros, pecadores, como superiores. ¡Qué maravilloso principio! Es decir, Él se dio por nosotros. E hizo esto, fíjense lo que dice, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fíjense lo que dice. Él está diciendo acá, podríamos mencionar 3 aspectos. Él dejó esa posición al lado del Padre. No dejó de ser Dios, por supuesto que no. Tomó forma, quiere decir su apariencia, como la de uno de nosotros. Y Él fue un hombre. Esta es una de las cosas más maravillosas que Dios nos revela en su palabra. Jesucristo es Dios y Jesucristo es un hombre. Es decir, Él vino como un hombre. Pero fíjense lo que dice. Él vino a la tierra. Él se sometió al Padre y fue a donde el Padre quiso que Él fuera. No solamente esto, sino que se hizo semejante a los hombres. Él tomó la forma de un siervo, se hizo un hombre. Él fue lo que el Padre quiso que fuera. Entonces estamos hablando de, primero, fue a donde el Padre quiso que fuera. Él fue lo que el Padre quiso que Él fuera, ¿sí? Y por último, Él fue a la cruz, sometiéndose a la voluntad del Padre. Hizo lo que el Padre quería que hiciera. Creo que es una forma sencilla en la que nosotros podríamos entender qué significa someterme a la voluntad de Dios. Es ir a donde Dios quiere que yo vaya. Es ser lo que Dios quiere que yo sea. Y es obrar, actuar o hacer lo que Dios quiere que yo haga. Son 3 aspectos bien sencillos que podemos meditar si estamos o no siguiendo, buscando, deseando la voluntad de Dios. Si nosotros nos resistimos a la voluntad de Dios, apagamos el Espíritu. Y apagando el Espíritu, esa influencia del Señor en nuestras vidas no puede llevarse a cabo. Y por lo tanto, reflejar a Cristo no podrá ser una realidad. Así es que vamos a ver hoy estos 2 principios. Si yo he de reflejar a Cristo, debo entonces vivir lleno del Espíritu. Y esto significa que debo confesar todo pecado que el Señor me ha mostrado. No debo contristar al Espíritu. Esto también significa que debo someterme a la voluntad de Dios, buscar su voluntad, disponer mi corazón. Como lo vimos, Cristo mismo lo hará, pero yo debo entenderlo, debo buscar ese sometimiento a la voluntad del Señor, debo rendirme a sus pies. Él produce el querer como el hacer. Si yo me resisto, apagaré el Espíritu. Así es que confesemos todo pecado que Dios nos haya mostrado, sometámonos a la voluntad de Dios. Y ahí Dios entonces podrá formarse en nosotros y Cristo se podrá reflejar. Seguiremos con el 3er principio en nuestro próximo estudio. Vamos a orar para terminar. Padre, queremos agradecerte, mi Dios, por la oportunidad que nos das hoy de meditar en tu palabra y reconocer, Señor, que no podemos nosotros tolerar el pecado y pretender vivir en el Espíritu. No podemos negarnos a tu voluntad, aquello que tú nos has mostrado en tu palabra, y pretender vivir en el Espíritu. Ayúdanos, mi Dios, a no apagar el Espíritu, a no contristarlo, a confesar nuestros pecados, aquellos que tú nos señalas, y, Señor, aquello que tú nos muestras con toda claridad, vivir en obediencia, Señor. Ayúdanos tú, Padre. Te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación. Que Dios les bendiga.